estar aquí con tantas personas de tantos países de América Latina. Es un honor. Pido disculpas que solo voy a poder participar al mero inicio. Como explicó Narciso, estoy actualmente en Tailandia y entonces tenemos una diferencia de hora bastante significativa y por eso voy a tener que desconectarme después de hablar con ustedes unos minutos. Pero lo que yo quisiera hacer es dar una pincelada, un Instagram de cómo está el campo en América Latina, el campesinado de los pueblos indígenas a la luz de la pandemia. Y no solamente desde la perspectiva de Vía Campesina, pero en general desde la perspectiva del campo. Voy a pasar imágenes de prensa, de internet, no voy a parar mucho tiempo en cada uno, es nada más para que construimos una idea general y luego voy a extraer algunas potenciales conclusiones, pero uno que salta a la vista inmediatamente es que la mayoría de los gobiernos de América Latina y del mundo abandonaron el campo. Las medidas de distanciamiento social, los lockdown y todo se aplicaron cuando la primera oleada estaba principalmente en las ciudades y principalmente en los barrios de clase media, que es donde se inició la pandemia, gracias a los viajes internacionales, y ya cuando se controló la primera oleada en esos barrios y ya entró en la periferia urbana, ya se comenzó a relajar las medidas en la mayoría de los países y ya cuando pasó el campo ya casi nada. Entonces los pueblos en muchos países, México no es excepción, tuvieron que tomar el asunto en sus propias manos y crear sus propias medidas sanitarias como el cierre de carreteras, etcétera. Y además, como fueron abandonados por los circuitos de compra-venta de alimentos del agronegocio de los supermercados, no llegaron los intermediarios a comprar las cosechas, tampoco para la parte del campesinado que ya no produce su propia comida, tampoco llegaba la misma abundancia de alimentos de afuera, y entonces se generó una gran oleada de solidaridad de los pueblos campesinos y indígenas del mundo, tanto entre pueblos del propio campo como desde el campo para sectores de bajos recursos en las ciudades que estaban y siguen enfrentando problemas de hambre gracias a las condiciones de no poder trabajar, el aumento de la pobreza, la gente en condición de calle. Como los gobiernos tampoco pusieron muchas clínicas, en el caso de México hasta retiraron los médicos de la mayoría de las clínicas del campo cuando llegó la pandemia, se tuvo que recurrir a la medicina tradicional con bastante buenos efectos en muchos casos para controlar los síntomas de COVID, con la autogestión. Todos los niveles de gobierno en la mayoría de los países se hicieron ausentes cuando llegó la pandemia. La gente tuvo que poner las manos a la siembra porque mucha gente había abandonado la producción para autoconsumo en gran medida, pero ya en los últimos meses hemos visto mucha siembra de cultivos de ciclo corto, de animales de crecimiento rápido, animales de la ganadería menor, aves, etcétera. La recuperación de semillas, porque tampoco ha habido acceso en muchos casos a semillas comerciales. Mucho trabajo de desarrollo de redes alternativas de comercialización desde las organizaciones campesinas indígenas. También en la periferia urbana, explosión de huertos urbanos. Y una cosa que no paró durante la pandemia fueron las amenazas para los territorios de los pueblos. En el caso de México se declararon los megaproyectos como el Tren Maya, la construcción del corredor transísmico, la explotación minera como actividades esenciales. También el narcotráfico no paró, los grupos organizados paramilitares, narcos, seguían con las amenazas contra las comunidades. Entonces también las comunidades se tuvieron y se tienen que dedicarse a la defensa del tierra y el territorio en los tiempos de COVID.
medicina tradicional por donde quiera, protocolos comunitarios. El hecho de que el origen muy probablemente de la pandemia está con el agronegocio es muy importante porque eso plantea la agricultura campesina, la agroecología como la solución. Guardia indígena, vamos a saber más de eso creo que el día de hoy. Las comunidades haciendo sus propias informaciones en sus propios idiomas. Los mecanismos comunitarios de autogestión, de autogobierno, la partería tradicional, porque con la desaparición de médicos y enfermeras de la mayoría de las clínicas, qué bien que todavía hay parteras, que todavía hay medicina tradicional. Bueno, las granjas industriales siempre parte de la generación de las enfermedades humanas, la agroecología como respuesta. La donación de alimentos de parte de las comunidades y los pueblos para comunidades vecinas, trueques humanitarios, salón de clases en los huertos, en las comunidades, pescadores artesanales donando pescado para olla común, cestas agroecológicas donadas por pequeños agricultores en Brasil. En Bogotá, las organizaciones campesinas inventando métodos de entrega a casa para la gente bajo aislamiento social, distanciamiento social. Mucho más énfasis en los mercados campesinos en esta situación. El MST en Brasil alimentando a las personas en situación de calle. Más abandonadas que nunca. Un dirigente del MST Brasil que representa a Sudamérica a nivel internacional en la vía campesina nos dijo que las tareas de los campesinos y campesinas en tiempos de COVID son mantener el aislamiento social, seguir produciendo, hacer los cuidados personales y comunitarios de la salud, redoblar los esfuerzos en la agroecología, en la defensa de la tierra, el territorio, la lucha por la reforma agraria, la solidaridad y la lucha política. O sea, quédate en casa, pero no en silencio, y un aislamiento productivo para los pueblos del campo. Resguardando alimentos, recuperando semillas, donando su cosecha a las personas necesitadas en las comunidades. Otra vez la culpa al agronegocio, los pueblos reforestando durante la pandemia, el incremento de producción de alimentos en el campo, en la agricultura campesina, en muchos lados de América Latina, más donaciones. Apaga micrófonos, por favor. Mercados virtuales organizados por organizaciones campesinas, el pueblo de Oaxaca que prohíbe acceso a Coca-Cola, Pepsi, Sabritas y otros productos chatarra, porque sabemos del vínculo muy fuerte en México. Es el caso de la mala alimentación como cofactor en la morbididad de COVID. Más donaciones ahora en Argentina del campesinado para la gente pobre de la ciudad, intercambios internos para sostener la alimentación de comunidades mayas, autonomía de los pueblos para vencer la situación, recuperando la cosmovisión ante la pandemia. Ante el aislamiento, alimentos de cercanía, sanos y a precio justo, más donación del MST, otro mercado campesino en forma virtual con entrega a casa, también en Brasil. Aumento de las ventas de la agricultura familiar y campesina, más donaciones para la gente en condición de calle. La verdadera autonomía está en la comida. No todo es plata, el trueque ha sido muy importante para los pueblos resistir la situación. Sembrando huertos orgánicos para donar alimentos durante la pandemia.
Brigada Campesina en Ecuador, llevando comida a comunidades que estaban completamente aisladas por el colapso de la logística del agronegocio y las redes de supermercados, pues etcétera. Yo creo que queda bastante claro por dónde va la cosa, que los pueblos resolviendo los problemas, tanto los propios problemas de ellos frente al abandono del campo de parte de los gobiernos, como haciendo un gran esfuerzo también desde el campo para apoyar a la gente en situación de calle y también luchando contra el aumento de violencia a las mujeres con el aislamiento social y distanciamiento social, los lockdown. Entonces, podemos decir que la pandemia nos hizo el favor de darnos una radiografía del campo, porque muchos de los problemas que se exhibieron en el campo realmente existían antes, pero se hicieron evidentes. Un mundo rural, campesino, indígena, afrodescendiente, casi abandonado por los gobiernos y atravesado por dependencias, porque se da cuenta la dependencia cuando ya no está la cosa del cual tú dependes. Si tú dependías de comerciantes que traen comida chatarra a tu comunidad y ya no llegan porque está cerrada la carretera, de repente te das cuenta que debes sembrar tu propia comida. Si tú dependías de una clínica del gobierno que retira el médico cuando hay pandemia, de repente te das cuenta que tienes una dependencia externa para el cuidado de la salud y recuperas la medicina tradicional. Entonces, se evidenció un mundo con problemas graves, con abandono, con dependencia, pero también se descubrieron estas fortalezas, muchas veces fortalezas que habían sido invisibilizadas antes de la pandemia. Entre las dependencias evidenciadas está lo de los alimentos que no son producidos localmente, de los insumos externos, porque en muchos casos no llegaron las semillas, no llegaron los fertilizantes, dejaron de llegar, dependencia de los intermediarios y de las cadenas de valor del agronegocio, que muchas veces compraban antes las cosechas, pero que dejaron de llegar y de comprar. Dependencia de los sistemas públicos privados de salud que casi no habían colocado clínicas ni mucho menos unidades de cuidado intensivo en las áreas rurales. Dependencia de gobiernos que no implementaron cuarentenas en las pequeñas ciudades y pueblos del interior del campo en los países. Dependencia de políticos, funcionarios, partidos políticos que olvidaron del campo en el periodo de crisis, y que en algunos países aprobaron realmente miserables apoyos financieros para los trabajadores urbanos, en otros países ni siquiera eso, y nada en la mayoría de los casos para el campo. Pero a la vez la pandemia visibilizó un mundo de capacidades y fortalezas para producción y economía local, autoabastecimiento, autodefensa, autocuidado colectivo de la salud, autogobierno frente al abandono de las comunidades de parte de los gobiernos en América Latina. Frente a la no llegada de alimentos desde afuera, las comunidades pusieron mano a la siembra y la cría de animales. Frente al colapso de la comercialización, la imposibilidad de llevar sus productos a vender en los centros urbanos por los canales convencionales, innovaron, reforzaron espacios locales de comercialización en plazas locales, guardando la sana distancia y muchas veces basados en el trueque. Frente a la suspensión de muchos mercados urbanos, desarrollaron sistemas de venta por celular, de entrega en casa de parte de las organizaciones campesinas. Frente a la imposibilidad aún así de vender toda la producción, organizaron donaciones masivas de alimentos para los segmentos más pobres de las ciudades y los pueblos cercanos. Frente a la incapacidad de los sistemas de salud, usaron medicinas tradicionales. Frente a la no implementación de cuarentenas en el campo, se organizaron para cerrar los caminos de acceso y evitar el contagio. Frente a la casi nula presencia de autoridades de los gobiernos oficiales, potencializaron formas de toma de decisiones y autogobierno a través de representantes y consejos. En otras palabras, las comunidades rurales mostraron, tanto para sí mismos como para el mundo, que liberadas
de la dependencia externa pueden lograr muchas cosas. Claro, uno no quisiera que fue por la vía de las malas, pero sí se venció no solo las dependencias, sino también las fortalezas. No es para romantizar, se agudizó la pobreza con la pandemia, hay casos de hambruna. En varios países la letalidad en el campo fue mayor por precisamente la falta de atención médica, que significa que falta mucha lucha política, pero si una cosa es cierta es que todas las formas de dependencia evidenciadas ya eran problemáticas desde antes de la pandemia. Lo que hizo la pandemia era evidenciar la dependencia preexistente, dependencia de estructuras frágiles, tanto de gobierno como de sector privado. Tampoco llegó el agronegocio a comprar la cosecha en muchos casos. Estructuras no interesadas en los problemas de las comunidades. Una dependencia que, si somos honestos, impedía desde antes de la pandemia la construcción o el fortalecimiento de los procesos autogestionados de transformación y mejora en las comunidades. Por ser dependientes, se debilitaba la autoorganización, pero también evidenció nuestras fortalezas como pueblos del campo. Y eso sí es lo más importante para el futuro. Frente a esto, ¿qué hacer? Estamos diciendo en Vía Campesina que a la luz de esta radiografía es el momento, hay que aprovechar el momento para repensar el territorio, la comunidad y la organización, cómo defendernos y cómo construir mayor autonomía. Pienso que si hay una lección de esta radiografía es precisamente esto de que hay fortalezas en las comunidades, pero estas fortalezas han sido debilitadas por la dependencia externa. Haciéndose más autónomos, se puede potencializar más estas fortalezas que las comunidades ya siempre han tenido y siempre tienen, pero a veces debilitadas. Entonces, yo creo, y hay muchas personas en Vía Campesina que piensan que ya es el momento para ya entrar en un proceso de diálogo y de debate sobre estos temas y que ya no hay cómo no colocar sobre la mesa la propuesta autonómica. Claro que tenemos el magnífico caso en Chiapas de la autonomía zapatista, que podemos decir que es una autonomía casi absoluta que abarca todas las vertientes de la autonomía, pero hay muchos otros vertientes de autonomías parciales relativas que son muy importantes. Haciendo agroecología, somos autónomos de los mercados de insumos. Construyendo mercados campesinos, somos autónomos de las cadenas de valor de los supermercados. Construyendo la salud colectiva en las comunidades, nos hacemos autónomos de la salud pública que no llega y que desatiende a las comunidades. Entonces, quisiera cerrar con este tema de debate: autonomía, agroecología, autogestión, salud colectiva, comercialización alternativa, trueque, plazas, mercados campesinos, como conclusiones o lecciones que a lo mejor podemos extraer de esta experiencia que todavía no para, que continúa, que todo indica que se va a prolongar por varios meses más, pero sí es un momento pedagógico que desde las organizaciones del campo hay que aprovechar, debemos aprovechar para debatir estos temas y en muchos casos cambiar el rumbo de los procesos organizativos y ver cómo fortalecer los elementos de autonomía de los diferentes procesos territoriales. Bueno, esa es la presentación y creo que todavía tenemos un tiempito. No sé cómo exactamente es la estructura o el formato, el protocolo, pero yo imagino que hay chance para comentarios sobre estos puntos que he colocado sobre la mesa. Cambio. Buenos días. Doctor Peter, sí, le quedan más o menos el espacio que estaba programado para que usted conteste, digamos, el tema alrededor de las preguntas es de unos 30 minutos. Todavía le quedan alrededor de unos 10 o 15 minutos si desea tomar.
Entonces, adelante, abro el micrófono para quien quisiera intervenir. Lisa, quizá poner las preguntas en la pantalla y si hay uno o dos colegas que quieran intervenir, lo hacemos así de manera especial para que haya una comunicación, para que podamos conversar con Peter estos últimos minutos. Ok, bueno, entonces ahí ya estoy compartiendo las preguntas, las 3 preguntas elaboradas por los grupos 5, 1 y 4. Y pues entonces quedo atenta quien quisiera de pronto conversar alrededor de las preguntas y de lo que nos ha expuesto el doctor Peter. En el chat creo que hay algunas preguntas, permítanme, ya las leo. Bueno, veo que varias personas están comentando en el chat de que las últimas 2 intervenciones que veo ahí van en el sentido de cómo hacer para que no sean estas cosas maravillosas, estas respuestas maravillosas, nada más respuestas en el momento de crisis, cómo hacer que quedan como procesos permanentes y no respuestas momentáneas. Y por eso yo pienso que es sumamente importante no solamente dejar pasar ese momento, sino aprovechar para hacer el debate, el diálogo colectivo dentro de las organizaciones, dentro de los espacios comunitarios, las asambleas, realmente para promover la reflexión. Queremos que esa muestra de fortaleza sea una cosa momentaria, después regresamos al viejo normal que ya era muy malo para el campo, o qué queremos hacer, qué nos gustó de eso y cómo en nuestros procesos organizativos podemos aprovechar el momento para ser más permanente y fortalecer aún más estos procesos. Hay una pregunta de Bernardo, una pregunta en la actualidad, hay múltiples diálogos, encuentros, algunos funcionarios públicos, ¿es posible construir una política local a favor de la agroecología? Yo pienso que sí, y pienso que hay más posibilidad. Ahí bien señalas a nivel local, a nivel territorial, si hay procesos desde las organizaciones, procesos territoriales que abarcan territorios que trasvapan, por ejemplo, municipios rurales. Entonces yo pienso que a ese nivel se puede de manera muy eficaz concertar políticas locales, por ejemplo, municipios libres de transgénicos o libre de comida chatarra. Un caso muy importante o interesante en Cuba es la municipalización de la soberanía alimentaria en el nuevo Plan Nacional de Soberanía Alimentaria, de que se debe buscar el autoabastecimiento a nivel municipal en un país. Y yo recuerdo cuando Raúl Castro asumió en Cuba, había una crisis de productos lácteos. Él decía, y era muy cierto, que para un ministro de Agricultura elevar toda la producción nacional en un 30%, digamos, para cubrir un déficit, parece tarea imposible a corto plazo, pero cuando municipalizaron la tarea e hicieron que las cooperativas campesinas en cada municipio de los gobiernos de poder popular de los mismos municipios se reunieron para ver qué es lo que necesitan las cooperativas campesinas en nuestro municipio para aumentar la producción de leche, de queso, de otros derivados de los lácteos, pues resultó que no eran cosas tan difíciles, era pavimentar un tramo de un vía de acceso, reparar un camión, eran cosas resolvibles a nivel de gobierno local y imposibles a nivel de gobierno nacional. Entonces, para mí es un ejemplo, en respuesta a Gerardo, de como que tal vez, según las malas o buenas voluntades de gobiernos locales, sea más factible. Cambio. Bueno, veo más preguntas.
que si considero que es suficiente los esfuerzos para liberarse, claro que no hay que redoblar los esfuerzos porque el virus de la dependencia es un virus que se mete bien profundo en el chip, en la cabeza, y los programas asistencialistas de los gobiernos están precisamente diseñados para desmovilizar a las comunidades, a los procesos políticos de autoorganización, a las autonomías. Y entonces requiere un trabajo político superar esto. Aquí dice, en Brasil los movimientos de Vía Campesina, MST, MPA, están aprovechando la crisis para consolidar la relación entre el campo y la periferia urbana por medio de la donación de alimentos. Y eso está llevando un debate político y cómo eso está pasando en otros países. Yo creo que Brasil es el gran ejemplo, pero está pasando también en los demás países, la UTT en Argentina, esta pareja que vimos en Guatemala, hay casos en México, hay casos en todos lados, pero es la tarea en este momento, una de las tareas es fortalecer este vínculo y muy bien Carolina señala ahí de que con la periferia urbana, porque si hacemos una autocrítica desde el movimiento campesino latinoamericano, una autocrítica podría ser que en nuestros esfuerzos de colocar mercados campesinos de productos ecológicos se había privilegiado los barrios de altos niveles de consumo y ahí sí sería difícil construir una verdadera alianza política para transformar los países. Y donde están los aliados y aliadas naturales del campesinado es en la periferia urbana. Toda esta migración masiva del campo a la ciudad terminó en los barrios populares. Los pobladores de los barrios populares de América Latina son campesinos y campesinas desplazados del campo, hijos e hijas de campesinos y nietos y bisnietos de campesinos. La gran mayoría de la gente tiene familia extendida en el campo, va y viene entre el campo y la ciudad, es parte de la gran familia campesina y si a nivel planetario ahora el campesinado y pueblos rurales andan en un 45% de la población, pero el segmento demográfico que más creció es el segmento popular de las ciudades, que desde la perspectiva del movimiento campesino podemos decir que es el campesinado en la ciudad, es la misma familia, tienen animales en el traspatio, siembran huertos en el traspatio, tienen plantas en las ventanas, en los balcones, en las terrazas, tienen cultura campesina, traen gastronomía campesina a la ciudad. Entonces hay un gran potencial de alianza que queda hasta ahora como potencial, no ha sido materializada en una verdadera alianza, pero este trabajo, por ejemplo, del MST-MPA y de UTT en Argentina y muchas otras organizaciones, aprovechando el momento para mostrar la buena voluntad, la solidaridad del campo con el segmento popular de la ciudad, es una excelente manera de iniciar este diálogo con los parientes en la ciudad del campesinado del campo y ojalá sea posible romper ese control de las iglesias evangélicas y las extremas derechas sobre mucha de esa población y transformar esto en una alianza con el campesinado para una verdadera transformación. Eso sería la expectativa y muy buena esta observación de Carolina porque queda evidente que están en esta tarea y que es la tarea de las más importantes para lograr cambios verdaderos. Muchas gracias, doctor Peter. Nosotros habíamos redactado estas 3 preguntas, bueno, los 3 grupos designados. Nos gustaría que usted de pronto nos dé sus apreciaciones frente a estas 3 preguntas que están aquí compartidas en la pantalla. Bueno, para terminar entonces hago un intento súper rápido. ¿Cómo piensan que deben ser los vínculos entre las experiencias concretas de los territorios y las políticas públicas? Mira, el problema con las políticas públicas, y lo estamos viendo claramente en México, por ejemplo, con Sembrando Vida, es que la tendencia natural de los gobiernos es hacer las cosas de arriba hacia abajo hasta la agroecología. Diseñar un padrón de siembra en la Ciudad de México
contratar a técnicos sin experiencia para que obliguen a los campesinos en sus territorios a sembrar plantas que no son apropiadas para el ambiente donde viven. Ese es el colmo, pero es lo más clásico de las políticas públicas. Entonces, si van a ser así, yo prefiero honestamente no tener políticas públicas para la agroecología. Ahora, en Vía Campesina hemos pensado a lo largo de los años cómo serían unas políticas. Hay algunos ejemplos buenos, Cuba tiene buenos ejemplos, en Brasil hubo cosas muy buenas de los programas de adquisición pública de alimentos, aunque también muchos problemas de hiperburocratización, que otra vez es característica de las políticas públicas, pero podemos pensar, ¿qué puede ser un gobierno de política pública que no genera desmovilización y dependencia? A lo mejor puede mejorar y construir plazas de mercado, crear transporte para que las comunidades lleven sus productos a estos mercados campesinos, podría apoyar los propios procesos de las organizaciones en lugar de imponer procesos desde afuera, pero hay mucho para pensar ahí. ¿Cómo jugar la autonomía en la producción para insertarse socioeconómico en un contexto globalizado y capitalista? Pues yo diría, hay que conjugar la autonomía en la producción exactamente para alejarse del contexto globalizado y capitalista, para crear una burbuja de protección de las fuerzas del mercado capitalista que están destruyendo al campo. Construir nuestra burbuja, nuestra fuerza con la autonomía en esta burbuja y desde ahí organizar la lucha para afuera. ¿Cómo fortalecer los vínculos entre comunidades para enfrentar los desafíos que presentan los megaproyectos? Sí, es súper importante y es muy importante eso de los vínculos, porque una comunidad sola es muy difícil que puede resistir a los grandes megaproyectos de infraestructura o lo que en México llamamos los megaproyectos de la muerte. Entonces, sí requiere espacios, pues vamos a escuchar de una compañera del CNI, del Congreso Nacional Indígena en México, pero requiere procesos así que articulan políticamente en la lucha a las distintas comunidades, porque solo a nivel mayor se puede realmente tener una oportunidad de enfrentar estos desafíos. Y entonces dejo esta pregunta un poco más entonces para las personas que siguen desarrollar más, pero es la vía por la organización de los movimientos, de las redes de resistencia y rebeldía, como estamos llamando en México. Es otra de las tareas fundamentales en este momento. Así que creo que con esto termina mi participación y muchas gracias por el interés, la atención, la invitación, y pues estoy feliz de haber estado en este diplomado. Gracias. Gracias a usted, doctor.